Muy buenas noches nuevamente a todas las personas que están aquí en la sala y a quienes nos están acompañando de manera virtual a través del Facebook del Centro Cultural de España en La Paz. Les agradecemos mucho por sumarse nuevamente a esta actividad de las cuartas jornadas de cine boliviano. Esta noche tenemos un encuentro parecido a los otros encuentros que hemos tenido el día lunes y el día martes aquí en las jornadas de cine boliviano. Esta noche estamos junto a Catalina Razzini y Martín Bullock, realizadores bolivianos, quienes van a hablar un poco sobre las formas en las que experimentan el cine, hablarán sobre sus influencias, la concepción del lenguaje y las historias de sus películas, y aquellos motores humanos desde donde se relacionan con las imágenes en movimiento. Voy a presentarlos a ambos. Catalina Razzini nació en La Paz en 1984. Es guionista y directora. Es licenciada en Dirección de Cine por la Universidad Católica Boliviana, egresada de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Y también tiene un máster en Dirección de Cine en la Escuela TAI de Madrid. Estrenó su primer largometraje, Cuidando al Sol, producido por Pucara Films, en febrero de 2022, en territorio nacional, después de haber estrenado en España. La película cuenta con distintos apoyos y fondos nacionales e internacionales y fue seleccionada en más de 20 festivales a nivel mundial. Cuidando al Sol ganó el premio a Mejor Guión, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección, entre otros. Catalina es guionista y realizadora de distintos cortometrajes como La Chingola o El Vaso con Cristal, que es un guión ganador del concurso de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, Cuéntame un corto, en 2018. Produjo los documentales La Bala no mata y Puerto Escondido de la realizadora Gabriela Paz. Fue primera asistente de dirección, script supervisor y directora de casting en distintos largos y cortos como Las Malcogidas, Our Brand is Crisis, Hiwiri o La Tonada del Viento. Trabajó como docente en la Escuela Cinematográfica Andina y la Escuela de Cine y Audiovisual de la Ciudad de La Paz, ECA. Trabaja como script doctor para guiones de cortometraje y largometraje. También nos acompaña esta noche Martín Bullock, nuestro invitado especial desde Cochabamba. Él estudió Comunicación Social y Filosofía y Letras en la Universidad Católica Boliviana. Realizó estudios de cine en la Escuela Andina de Cinematografía de Jorge Sanginés. A sus 25 años estrenó su primera película, Lo más bonito y mis mejores años, que participó en festivales de prestigio internacional como San Sebastián, Locarno, Montreal, La Habana y otros, y recibió premios y fue aclamada por la crítica boliviana entre las 12 películas fundamentales de la historia de Bolivia. Su segunda película, Los Viejos, fue estrenada en el Festival de Busan. Eugenia, su tercer largometraje, se estrenó en competencia en Mar del Plata y ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Guadalajara. Su cuarta película, El Visitante, ganó Mejor Guión en Tribeca Film Festival y en el Festival de Cine de Lima y Mejor Película en el Festival de Antalya. El film también compitió en Moscú, Mar del Plata y otros varios festivales. Sus películas han sido exhibidas en salas y museos de América Latina, Europa y Norteamérica. Ha coproducido con Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Martín y Catalina están aquí en el mismo formato en el que hemos imaginado los anteriores encuentros del día lunes y el martes, en una conversación distendida, más informal, en la que ellos van a ir preguntándose cosas, van a ir cuestionando al otro a partir de una curiosidad genuina que hemos tratado de invitarlos a sentir en esta conversación. Los invitamos también a ustedes a que puedan participar, a escucharlos y a que puedan también aportar en algún momento de la conversación. Entonces, bueno, sin ninguna otra presentación que hacer, los dejo, el escenario es suyo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Hola Martín. Hola Cata. Es un gustísimo poder estar aquí. Estamos agradecidos con el Centro Cultural de España y con Imagen Docs por generar este tipo de encuentros y de espacios, ¿no? Que siempre son súper lindos para nosotros y espero que también para ustedes, para poder hablar de todo esto que tanto nos gusta, pues, ¿no? Que es justamente el cine, hacer pelis y todo lo que esto nos trae, ¿no? Es hermoso también, perdón, sí, es hermoso poder charlar contigo también, nos hemos conocido recién y pues hermosísimo poder estar aquí. Sí, no, la verdad es que yo también me siento muy agradecido, gracias Mari Carmen,
Gracias Imagen Docs, gracias Centro Cultural de España, haberme traído y haberme acogido con tanto cariño. Yo creo que es súper importante esto, ¿no? O sea, nos hemos conocido, lo más chistoso es que nos hemos conocido personalmente, como que al otro lado del charco, ¿no? O sea, esa ironía, ¿no? De que entre cineastas tan cercanos del mismo país, a veces incluso la misma ciudad, no nos conocemos, no tenemos un intercambio así nada, un intercambio, ¿no? Un diálogo, y a veces, nada, sucede eso, ¿no? Que uno se encuentra lejos, digamos, ¿no? Se conoce lejos, pero bueno, por eso creo que es súper importante espacios como este, o sea que nada, espero que no los aburramos. Me encanta ver la sala prácticamente llena, sí, llena, creo que no hay asientos libres. Me emociona y me imagino que la mayor parte son estudiantes, así que la idea es un rato hablar, digamos, conversar. Hemos pensado preguntas de su lado, de mi lado, y en algún momento seguramente nos podrán interrumpir ustedes, porque también esa es la idea, ¿no? O sea, creo que las preguntas que tenemos surgen un cacho de nuestras inquietudes, ¿no? Hacia el otro, que también son de uno, pero está bueno que desde el lado de ustedes también, que quizás son distintas, nada, interpelen, nos lancen. Ahora, creo que tú vas a lanzar la primera piedra, ¿no? No, sí, un poquito la idea es eso, conversar con nuestras curiosidades genuinas sobre el trabajo del otro, que también tienen que ver sobre nuestro propio trabajo. Yo tengo mi chanchullo de mis preguntitas aquí, así que de rato en rato voy a ir viéndolas para no desviarnos demasiado de lo que hemos propuesto para hoy día, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo primero que quería que nos cuentes, Martín, es cómo y desde dónde tú te relacionas con el cine, ¿no? Tanto como espectador como realizador, ¿no? Porque estas, digamos, o sea, son dos experiencias que conllevan muy distintas cosas y desde muy distintos lugares, ¿no? Puede ser que como espectador uno tenga ciertos momentos, digamos, en los que se acerca a las pelis por, no sé, distintos tipos de búsqueda, ¿no? Porque sea una búsqueda de curiosidad, de investigación, o porque sea una búsqueda emocional, digamos. Y esas búsquedas suelen ser distintas a cómo nos enfrentamos al momento de querer contar nuestras pelis, ¿no? Pero, bueno, en este momento, digamos, no sé, siempre hay una conjunción, un punto en el que ambas experiencias se pueden encontrar, digamos, ¿no? Entonces, sí, no sé, si nos cuentas un poquito. Sí. Claro, uno empieza, por lo menos yo he empezado con el cine como espectador, casi como un cinéfilo, tragando, consumiendo muchísimo cine, ¿no? Antes de hacer, no, miento. No, digo, es que he hecho cosas en colegio, ponele, cortos, y estaba jugando en realidad, algo me llamaba, la cámara me llamaba, pero no tenía idea del cine. Entonces lo que hacía era más, no sé pues qué remedaba, habría que revisar esos cortos. Pero digamos, ya pensando en el cine pensando en el cine y como espectador, donde digamos empiezo a considerar realmente espectador, cuando digo, aquí la experiencia que hay yo viendo este tipo de películas me provocan algo, digamos, sustantivo, no sé cómo llamarlo, me provocan algo realmente, y eso es más o menos a los 16 años, y con una película bien específica, que fue 2001, Odisea del Espacio. Hasta antes, obviamente había visto cine, películas, lo que está en la cartelera, Hollywood, y odiaba el cine. Sí, odiaba, o sea, como veía películas y decía, ¿qué es esta mierda? O sea, como el retrato, ¿no? Digamos, de quiénes eran los malos, siempre los rusos, quiénes eran los malos, los latinos, ¿no ve? O sea, había mucho de eso y sigue habiendo.
en el cine de Hollywood, y era como, y siempre el final feliz, siempre como la cosa reconfortante. Decía, no, esta mierda, o sea, no me gustaba, honestamente. Empecé a pasar, sin embargo, digamos, yo estaba ya muy cercano a la fotografía, hacía música, digamos que estaba cercano al arte, y un profesor de foto me habló de 2001, la vi y, o sea, ahí se abrió otro mundo, y dije, o sea que el cine tiene, entonces fue como la entrada a explorar cines distintos, que cada vez, claro, fui entrando cada vez más, y me llevó, no sé, a ver cosas mucho más radicales que eso, ¿no? A 2001, dentro de todo, es nomás parte de... es rompedora, pero creo que hay cosas mucho más radicales, ¿no? Entonces ese es como mi primer acercamiento, y creo que esta idea de la perturbación, ¿no? Del desconcierto, quizás esas dos palabras, como una primera respuesta como espectador, hallaba como motivación, ¿no? para ver películas. Era como, o más bien, estaba buscando eso al ver una película, ¿no? Como que una película me desconcierte, o sea, después de verla me deje así como, no reconfortado necesariamente, no triste, ni feliz, sino como ese sentimiento de desconcierto y de quedar medio perturbado, ¿no? Como que se haya plantado una semilla que después de que la película termina, sigue creciendo, empieza a hacerse unas ramas, una cosa así medio rizomática, extraña dentro de mí, no sé, aquí, no sé dónde, y eso me gustaba, y eso me motivaba. Entonces y me parece que mucho de eso todavía queda hasta el día de hoy. Entonces esa sería como mi respuesta desde el espectador que busco, ¿no? Ahora, obviamente no es exclusivamente eso, ¿no? Hay muchas cosas más, pero para no hacerla larga, creo que pondría eso como elemento principal. Y después como director, como realizador, creo que ahí ya empiezo a hurgar en cosas más personales, sobre todo en un principio, y te diría que el dolor posiblemente, sí, desde el dolor y desde la separación, la fragmentación, desde la pérdida, quizás es algo que está que atraviesa todas las películas, ¿no? Y es cierto que igual cada una de las pelis tiene un abordaje distinto y tiene un lugar distinto, pero casi te diría que ese sentimiento sí se repite en todas, me parece, sí. Tampoco quiero analizar demasiado. En El Visitante, yo creo que está eso, está la pérdida, está el dolor, está como el intento de rearticular, de que algo se rearticule dentro de algo de que pertenecía, pero con esa dificultad que conlleva haber sido exiliado o haber sido desvinculado, digamos, de tu espacio, el espacio al que estabas cómodo, y cómo eso vuelve a pegarse. Creo que hay ese sentimiento, ¿no? Y eso está relacionado al dolor también y a lo que te decía antes. No, ¿Te respondo algo? No, me súper respondes. Y sí, o sea, creo que es súper interesante esto que dices, porque o sea, ahorita cuando lo has dicho, recordando tus pelis, claro, tiene mucho, ¿no?, de eso, aunque no sean ni las temáticas ni el núcleo, digamos, así abiertamente planteado, digamos, pero sí es algo que
yo como espectadora, digamos, sí lo he asimilado, ¿no? Entonces súper interesante ahorita escucharte decir, bueno, es esto y viene desde ahí, ¿no? Sí, súper. Ahora te pregunto yo. No, la primera pregunta, sí, para entrar un poco más suave, porque tú has entrado con garrote, digamos, entonces yo voy a dar un pasito atrás y quería que me cuentes, porque esto es una cosa, digamos, que como muy auténtica, igual medio que nos estamos conociendo, y me gustaría que me cuentes, o sea, si tienes películas que te han marcado así en algún momento de tu vida, o cuando estabas pensando en tu peli, digamos, antes de filmarla, tenías, sobre todo desde un lugar más emocional, alguna peli, así como, alguna peli o algún realizador, director, directora, ahí, así en algún lugar. Me da mucho esa curiosidad. No, claro. Sí, mira, o sea, en el momento de estar como pensando y tratando de construir, digamos, esta peli o cualquier otra historia que tenga ganas, digamos, de hacerlo, generalmente no suelo no suelo volver, digamos, a otras pelis, ¿no? Me cuesta mucho el ver una peli que la haya amado, digamos, en el momento de haberla visto, que la haya valorado a distintos niveles. Me cuesta mucho volver a ella después del tiempo, porque yo creo que o sea, tiene mucho que ver las circunstancias y los contextos en los que esté cada uno, el momento en que ve una determinada película, ¿no? Y en ese momento puede haberte parecido es increíble, maravilloso, y que se te hayan quedado ciertos cuestionamientos, ciertos conceptos, no sé, ciertas cosas que tú las quieras investigar o trabajar, o que te hayan movido simplemente emocionalmente, y que me da miedo volver en otro momento de la vida a verla y decir, pucha, no, yo creo que tengo que volver aquí para seguir avanzando, ¿no? Entonces, generalmente no lo hago, no vuelvo. Me quedo con lo que había tenido en ese momento y trato de seguir adelante y de construir sobre eso, ¿no? Entonces sí, se me hace un poco difícil agarrar y decirte una en específico o una persona o qué sé yo, pero sí, siempre hay algo siempre ahí. va a haber una, así, que desde ese recuerdo, o sea, yo la vi hace un poco más hace unos 10 años cuando salió, la vi 3, 4 veces en cada una de las proyecciones que había en distintas salas, lo que sea, iba a verla porque me estaba cuestionando como muchísimo, sobre todo esto, ¿no? Que es el quehacer cinematográfico, que es una película que se llama Los Ilusos, de Jonás Trueba, un director joven, contemporáneo a nosotros, que era su segunda película y que, pues bueno, justamente en esa película se cuestiona qué es lo que sucede con un grupo de artistas, de cineastas, mientras no están haciendo cine, digamos, ¿no? ¿Dónde está la vida, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo ese cuestionamiento es algo que me ha acompañado, creo, durante todos estos 10 años. No la he vuelto a ver, no quiero volver a verla todavía, por lo menos hasta no terminar de asimilar ese camino, digamos, ¿no? Pero sí hay una cosa a la que siempre vuelvo, que son precisamente a los colegas cineastas, a los amigos, digamos, ¿no? A mis contemporáneos, no sé, a la gente con la que he estudiado, porque creo que en ese tipo de diálogos, como en ese que estamos teniendo ahorita, es donde realmente están las cosas, digamos, ¿no? Creo que el cine tiene mucho que ver con la vida misma, ¿no? Por lo menos mi forma de entenderlo es esa. Y por eso no me planteo tanto el irme a ver a los grandes maestros o entrar a ver a Cassavetes una vez más para investigar mucho sobre la forma en la que trabaja y demás, que sí, hay momentos en los que sí tengo esa ansia, esa urgencia, digamos, de encontrar trasfondos como un poquito más sólidos, si se quiere, pero sí me interesa mucho el día a día y el ir aprendiendo, digamos, también eso de la gente, de ir conversando con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo con el que pueda. Eso. Y bueno, también otro de los sitios a donde retorno, que a ese sí retorno con cariño y con buena onda, es a la literatura, ¿no? Creo. Eso te iba a preguntar, o sea, no solamente el cine, ¿no? Sino como hay otro lugar ahí que
Sí, y es justamente la literatura que igual, o sea, siempre es complejo ver el punto desde dónde estás tú para enfrentarte a una obra, ya sea cinematográfica, literaria o cualquier tipo de arte, para ver cómo la asimilas, cómo la entiendes o qué cosas estás pudiendo leer desde tu propia perspectiva, desde tu propia historia de ese momento, ¿no? Sin embargo, sí hay autores como, no sé, digamos, Roland Barthes, al que vuelvo siempre, digamos, bueno, en cine a Chantal Akerman vuelvo siempre más que a sus pelis, a sus entrevistas, digamos, ¿no? A Lucrecia Martel vuelvo siempre más que a sus pelis, a su teorización, digamos, ¿no? Pero sí, en cuanto a escritores, vuelvo a Roland Barthes, tengo un libro así que es Los fragmentos de un discurso amoroso, que creo que plantea todo el tiempo, me plantea distintas formas de enfrentarme a las temáticas, sobre todo a los conceptos y demás. No, vuelvo mucho no sé, a Marosa Di Giorgio, digamos que es una poeta uruguaya que es la que no sé, la que me ha llevado de la mano, si se quiere, a gestar un poquito el cuestionamiento para Cuidando al Sol, por ejemplo, ¿no? A Natalia Ginsburg, no sé, a Sei Shonagon, que son autoras y autores que están siempre planteando como estos cuestionamientos que tienen que ver con mi propia preocupación, digamos, ¿no? Del hacer cine, del contar historias, del estar construyendo y del estar creciendo, al hacer todo eso, al estar creciendo yo también como persona, ¿no? Como al estar en la búsqueda de mi voz, si se quiere, digamos, ¿no? Te puedo improvisar ahí una pregunta antes de que tú me lances. No, es que mencionabas a la literatura y me da una curiosidad de saber si a tu vida llegó primero, ¿qué llegó primero? ¿La literatura o el cine o algún otro arte, digamos? Yo creo que a mi vida lo primero que llegó ha sido el teatro, en realidad. Sí. Es el teatro. Cuando yo estaba en colegio tendría pues que no sé, 12, 13 años, moría por hacer teatro y poder vivir de ello, ¿no? Así ¿Actuar? Yo quería actuar, sí, yo quería actuar. Cuando empecé a hacer talleres en el colegio, formamos no sé, un elenquito de teatro, no teníamos permiso, nos fotocopiamos, nos copiamos una llave del auditorio para ir así a los medios días clandestinamente a hacer cosas, ¿no? Y ahí poco a poco al ir haciendo teatro, actuando y haciendo cosas, me di cuenta que lo que más me gustaba más bien era dirigir, ¿no? Entonces me metí los 2, 3 últimos años de colegio, me metí a dirigir el elenco de teatro. Y dio la casualidad que en ese momento vino una persona, vino Iván Molina, ¿no? Que es un documentalista, que es el fundador uno de los fundadores o directores de la ECA, de la Escuela de Cine Audiovisual, a darnos un pequeño taller así como de lectura de imagen, ¿no? Me acuerdo que nos puso un capítulo de Los Simpson y nos empezó a explicar, así como el amarillo, por qué los colores, por qué los diálogos, cómo se enfrenta, digamos, una propuesta como esta a una sociedad como la nuestra, digamos, ¿no? Y ahí, claro, dije, ucha, así qué hermoso poder ver, en ese momento era así, poder ver todo esto que me apasiona del teatro en la tele, digamos, ¿no? En lo que vemos todos los días y más allá en el cine, ¿no? Y ahí empecé, nada, dije, bueno, ahora haremos un cineclub. Ya hicimos ¿Qué edad tenías? No sé, 14, 15, por ahí. Sí. Haremos el cineclub, haremos un club audiovisual, haremos el club audiovisual, ¿no? Entonces, y ahí empezando a hacer pequeños cortometrajes, pequeñas obritas, pequeñas cositas, así como un poco de todo. Y de ahí, pues nada, o sea, yo seguía con esto de querer estudiar teatro, sobre todo por su naturaleza de arte viva, ¿no? Eso me interesaba muchísimo, o sea, lo que está pasando ahí está pasando en tiempo real, en un tiempo compartido, digamos, ¿no? Eso me gustaba muchísimo. Pero claro, luego salí del colegio y en ese momento no había todavía la Escuela de Santa Cruz, no había dónde ni cómo, habían talleres en la ECA justamente que daban así que tenían que no sé, generaban relación, digamos, entre la actuación o la puesta en escena, ¿no? Me empecé a meter a esos talleres y ahí dije, bueno, no, quiero estudiar cine, no quiero estudiar teatro, ¿no? Sin tener mucha idea, pero yo tampoco he sido muy cinéfila ni de niña ni de joven, y creo que aún no soy demasiado cinéfila justo por lo que te contaba antes. Pero nada, al no tener la oportunidad de poder estudiar cine aquí, dije, bueno, ¿cuál es la forma, digamos, en la que me puedo acercar de una manera más amable, digamos, a esto que yo quiero hacer? Y ahí me enteré de la carrera de literatura, dije, bueno, literatura es.
me metí a literatura, me enamoraba de la literatura, no quería salir de ahí, era así como, no sé, pues así mi primer amor, ¿no? Quería ser escritora. Sí, escritora. De ficción. Sí, escritora de ficción, ¿no? Eso ¿También era, pensaste en escribir teatro o no? Sí, también. Pero sobre todo decías novela, cuento. Sí, sobre todo cuento, ¿no? Me interesaba en ese momento, pero sí novela, sí me interesaba mucho el análisis, la crítica, el poder entender, digamos, cómo estaban construidas las historias, ¿no? Para realmente a partir de ahí empezar a ver el resto. Y nada, pues hasta ahora creo que sigue siendo como un referente, ¿no? Yo entiendo mucho el cine también a partir de la literatura, ¿no? Y he tenido la suerte de que mientras estaba estudiando literatura se abriera la carrera en la Católica de la que ha salido mi generación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abrió, postulé y las terminé las dos paralelamente, ¿no? Como para realmente terminar de encerrar. Pero sí, o sea, ha sido así súper curioso. Yo me acuerdo, perdón, me estoy excediendo, creo ya. No, por favor. Me gusta escuchar, o sea que… No, favor, me acuerdo adelante. la primera vez que tuve una profesora de literatura comparada, me acuerdo en la universidad, que nos hizo leer Romeo y Julieta, me parece, y nos hizo ver las 3 películas más icónicas que se han hecho a partir de esta obra, ¿no? Así, no sé, Visconti, Baz Luhrmann y no recuerdo el director de la otra. Y nos hizo realmente hacer un análisis de cómo estaba construido el discurso, digamos, de la obra literaria en el cine, ¿no? Y ahí yo he perdido la cabeza, o sea, nunca he podido terminar ese trabajo porque era demasiado. En la literatura, al tener un lenguaje súper lineal y concreto, o sea, es material, ¿no? Están las palabras ahí impresas. El análisis y no sé, va a depender de la voluntad que tú le pongas. En el cine funciona un poco también así, pero la cantidad de cosas que están pasando en cada uno de los planos, la simultaneidad de eventos, la simultaneidad de construcciones, toda la profundidad, la tridimensionalidad que te plantea el cine, es pues una locura. Y ahí yo creo que me he enloquecido un poco y he dicho, pucha, no, lo que yo quiero hacer es esto otro, digamos, ¿no? Así a partir de ese planteamiento de esta profesora, digamos, ¿no? Y sí. Interesante, che. Sí, No, sí, buenísima sí. esa historia. A ver, yo te lanzo la siguiente. Yo soy chanchullera, yo me escribo un poquito todo para no olvidarme y no desviarme demasiado. A ver, sí, Martín, ¿cuáles crees tú que son, o sea, nos has hablado un poquito de esto ya, pero sí, ¿cuáles son tus motores más humanos, digamos, en el momento de la creación de tus pelis, ¿no? O sea, ¿cuál crees tú que sería el punto de la vida, digamos así tan ampliamente, pero en el que te detienes o en el que crees que habría que detenerse en el momento en que, o sea, sí, en el momento en que nos planteamos construir una peli, construir una historia, contar y enfrentarnos a un público, el entregar, digamos, eso que nos está, no sé, ese bichito que está dentro de nosotros para poder compartirlo? Esa está complicada. A ver, ahorita lanzo esto más como para no quedar callado y partir de algo. Vamos a ver si eso nos lleva a algún lugar. El cuestionamiento, por lo menos a mí me sirve, o sea, como la idea de, ok, voy a hurgar por aquí y lo voy a cuestionar. Sí, casi como una cosa medio guerrillera, así como voy a tirar una bomba ahí a ver qué, ¿no? Sí, eso, como un poco desordenar un relato que está ahí, digamos, intentar replantear otra cosa, por lo menos cuestionar eso. Además de estas otras cosas, si quieres, más personales, más emocionales de las que te he hablado antes. Pero creo que ese es un lugar
No sé si va un poco por ahí tu pregunta o No, me sí, estoy por aplazando. supuesto. ¿Sí? Va por ahí. Sí. Igual es súper complejo, ¿no? Porque, digo, el armar una película antes de, o sea, cuando estás en ese proceso, digamos, de construir, surgen muchas cosas. Por lo menos a mí me sucede eso. Esto es como hay un lugar de la intuición, hay una cosa así como que se puede materializar en una imagen o en una pregunta, y no es completamente racional. Hay una cosa un poco más intuitiva, si quieres, así como esto me está perturbando, entonces puede ser que esto sea el motor de mi primera peli, entonces lo pongo en la mesa. Y de ahí viene otra cosa más racional, como, sí, pero mira, eso puede estar relacionado con esta pregunta que me vengo haciendo, que es mucho más, sí, racional, digamos, más concreta sobre tal tema, digamos, sobre tal asunto. Pero sí creo que hay sí creo que es un constante diálogo entre esa cosa más intuitiva, que puede ser quizás muy personal, con la realidad, es decir, con lo que, sí, con eso que se llama realidad, que está como fuera de nosotros, si es que hay algo que se puede llamar realidad, como fuera de, ¿no? Fuera de mi interioridad, como lo que está sucediendo allá afuera, que me puede suceder a mí o a otras personas también, o lo que veo yo, o alguna experiencia que alguien me puede haber contado, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un ida y vuelta entre la interioridad y la exterioridad. Y con esa exterioridad, digamos, no sé, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿lo charlas, lo escribes, solamente lo piensas y te lo quedas hasta elaborarlo? ¿Lo pones frente a alguien o a algo en concreto, digamos? Sí, yo creo que la primera etapa es bien solitaria, la verdad, porque yo a veces lo veo así como una especie de collage, ¿no? O sea, como un cuadro collage. Es como, entonces vas poniendo cosas que no sabes bien por qué las pones ahí, pero nada, las pones porque es un poco lo que están. ¿Cómo haces un cuadro collage? Es eso, es como recortes de periódicos, de lo que encuentras, digamos, ¿no? Y entonces creo que esa primera etapa sí es como bastante solitaria, porque si la conversas con alguien es como decir, ¿estás loco o que no, nada tiene sentido aquí? Digamos, ¿no? Me ha pasado. Por eso, entonces, pero en algún momento como que empiezan a articularse esas fichas y ya, empieza a aparecer como una historia, un personaje, o ciertas preguntas un poco coherentes, donde ya las puedes compartir no, en mi caso yo comparto mucho con Andrea, mi esposa, mi compañera. Es como, mira, oye, tengo un amigo muy cercano igual, que es Rodrigo Asbun, el co-guionista te diría que quizás son esas las personas, quizás mi hermano también en algún punto. Sí, sí, creo que es eso, che, eso es esa primera etapa. Y después, obviamente, cuando la película, depende igual qué tipo de película, porque muchas películas yo las he hecho como prácticamente solo o con un crew súper reducido, y las compartes un poco también ¿no? con los actores, pero creo que hay una parte igual que uno, por lo menos me pasa a mí, que me la guardo así como muy para mí. Trato de que eso no se estropee, digamos, ¿no? En ese proceso complejo que implica mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Que evite el manoseo, digamos, ¿no? Porque la realidad, claro, después al hacer una película, a diferencia de la literatura, ahí tienes que lidiar con la realidad, ¿no? O sea, como
nada, con los equipos, con los tiempos, con el clima, con la gente que colabora, con los actores, con todo eso, digamos, que está, que es tu materia prima, ¿no? O sea, locaciones, actores, clima, condiciones. Claro. Y ahí tú mismo, digamos, ¿no? Sobre todo. Y ese monstruo que es tú mismo, además, ¿no? Súper, súper. Ahora te lanzo yo. Dale. Esta sí la tengo en chanchulla porque… bueno, ¿qué dice el público? ¿Se está aburriendo? Porque veo ahí como… ¿no? ¿Alguien quiere, no sé, tirar una piedrita ahí chiquita para empezar? Si no, seguimos igual. Sí, claro, dale. Tú, sí. Sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Martín. Perdón. Allá. Hola a los dos, buenas noches. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que hablas, Martín, respecto a esto de la intuición, ¿no? Entonces, un poco, bueno, yo soy estudiante de cine, entonces como que estoy explorando esas cosas. Y dentro de esa exploración quería preguntarte, ¿cuál es la relación de tu intuición con tu obra? O sea, ¿cuán cercana es eso? ¿Cuán cercana es esta relación con esto que no vemos, con esto inconsciente? Y cómo tú lo plasmas y cómo lo articulas. Yo creo que es muy, muy cercana. Es decir, sí, yo he hecho mi primera peli la filmé cuando tenía 23, y la única explicación que le doy hasta ahora es que tiene que haber sido como una cosa muy intuitiva, ¿no? A los 23, eres un nene, no sé qué edad tendrás tú, pero a los 23, o sea, no sabes nada de la vida, ¿no? Y entonces mi guía era mi intuición, porque yo no he salido de ninguna escuela de cine, sí he tomado, no es cierto, he estado en la escuela de Jorge Sanginés, pero eran talleres, digamos, no era un curso regular, no era una escuela, yo no tenía una formación, digamos, de cine académica, de principio a fin, como en un curso estructurado. Lo mío ha sido un picoteo, así como de aquí, unos talleres allá. Incluso filosofía y letras y comunicación social, que también he cursado, ha sido como un picoteo que he hecho yo agarrando las materias que quería, digamos, ¿no? Que es algo que se podía en ese tiempo, increíble, o sea, como… Entonces el primer semestre agarré una materia de octavo, digamos, ¿no? Así como… Y todos me veían que este chiquillo aquí, digamos, no he hecho nada antes, era televisión, porque yo quería agarrar la cámara y… ¿no? En fin, entonces yo siempre he partido de una cosa, sí, bien intuitiva. Ahora, dicho eso, por supuesto, antes de hacer mi primera peli he hecho como unos 20 cortos, digamos, y había visto mucho cine y estaba como muy, muy, muy metido, digamos, ¿no? Más adelante, digamos, en mis siguientes películas, me hago la pregunta de, ok, o sea, todo va a ser así como, todo lo que voy a hacer en adelante va a ser como que desde las tripas simplemente, o tengo que tener un método, y claro, vas creciendo, vas madurando y vas encontrando ciertas formas, digamos, ¿no? Cierta metodología de trabajo, y empiezas a entender también mejor, me parece, o por lo menos quiero creer, el mundo, la realidad, tu entorno. Entonces, de nuevo lo que decía, es un diálogo constante, digamos, ¿no? Entonces, las cosas más intuitivas, esas cosas que son más viscerales, que te mueven, esas imágenes, esos sueños, esas perturbaciones, esas cosas que tienes ahí, con el mundo, ¿no? Con el mundo. Sí, eso, creo que eso te diría. Yo te iba a preguntar una cosa, de tu peli, ¿no? Cuidando al Sol. ¿Por qué decides o qué te motiva
contar tu historia en el campo. ¿Cómo negocias esa aparente, o quizás no tan aparente, distancia que puede haber entre vos, Catalina, citadina, clase acomodada, como quieras, digamos, socialmente situarte, y tus personajes campesinos, pobres, etcétera? Sí, es una pregunta así como creo que súper compleja, súper profunda, a la que yo le he ido dando vueltas desde el momento que he empezado a gestar esta peli, digamos, ¿no? Como proyecto, como idea, como cuestionamientos y como todo. O sea, yo creo, sobre todo, que el cine, o sea, mi manera de entenderlo y de verlo, por lo menos en este momento de la vida, espero no quedarme siempre ahí, o sí, no sé, pero es que el cine se trata de generar lazos y encontrarnos entre humanidades, digamos, ¿no? Más allá de entender una brecha que puede existir como en nuestro país, que las brechas son aparentemente enormes, es decir, ciudad-campo, no sé, situaciones sociales distintas, pero creo que todas esas brechas son mucho más grandes de las que realmente, o sea, son mucho más chicas de las que realmente pensamos. Creo que tenemos una unión muchísimo más importante que tiene que ver con nuestra calidad de seres humanos, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, no sé, desde un director hombre que puede hacer una película con una protagonista mujer, como es Eugenia, por ejemplo, hay una brecha, hay distancias, hay diferencias, las que hay una corriente pues muy grande, ¿no? Ahorita de los puristas que dice solo puedes hablar de ti mismo. Y dices, es que ¿qué es hablar de ti mismo y de lo que tú eres y el contexto al que perteneces, ¿no? Y ese cuestionamiento, claro, me ha llevado sí, a leer bastante, a tratar de entender cómo funciona todo esto y pues nada, ¿no? Dentro de lo filosófico, digamos, que pueda parecer, es del cómo podemos entender el mundo y entendernos también a nosotros mismos a partir del otro. O sea, ¿quiénes somos nosotros si no somos el otro, digamos, ¿no? Había un escritor que se llamaba, me lo he anotado, pero no voy a ver mi chanchillo, Emmanuel Levinas, me parece, que cuestiona también mucho esto, ¿no? Que dice que nosotros, o sea, podemos construir mundo a partir de conocer al otro, ¿no? Y ahí es donde todas las brechas se cierran, y ahí todo este tipo de cuestionamientos de campo, ciudad, no sé qué, en el momento en que yo me encuentro con estos personajes, con estas niñas que para mí son mucho de lo que he sido yo, de lo que ha sido mi infancia, de lo que es, no en cuanto a historia, sino en cuanto a un mundo más interior, digamos, no me encuentro con esa brecha, ¿no? Creo que más bien el cine o lo que he intentado, digamos, hacer con esta peli es romper con esa brecha, agarrar un contexto sí muy específico que la historia que estaba yo construyendo lo necesitaba, y a partir de ahí empezar a construir desde lo que nos une, más bien, desde lo que nos hace ser similares, desde los puentes y los lazos emocionales y humanos que puedan llegar a comunicarse ya no solamente entre, no sé, en una historia de dos niñas de Yumani con una chica de La Paz, sino entre dos niñas en Yumani que puedan comunicarse con dos niños que viven en Pirgos, en Grecia, digamos, ¿no? O no sé, ha habido un momento en el que estaba yo conversando con María Belén, que es la actriz principal. En ese momento ella tenía 10 años, y le estaba contando, ¿no?, la historia, un poquito el trasfondo y qué sé yo, y tratando de ver cómo estaba entendiendo ella, y ella, o sea, se puso muy emocional, empezó casi a lagrimear, y no sé qué, me dice, es que claro, yo conozco esta historia, porque esta historia la ha vivido mi amiga de mi curso, del cole, y ahora la entiendo, ¿no? Entonces creo que, o sea, esa es la gran lección, digamos, lo que yo he podido aprender de ahí, ¿no? Este escritor al que citaba antes decía, ahora que conoces al otro, ya no lo puedes matar,
¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos construir en medida en que vamos conociendo también a los demás y a los otros. No podemos vivir así solamente ensimismados pensando en que soy yo y soy solo esto y los otros no existen y solo puedo hablar de mí, digamos, ¿no? Más bien me parece un gesto un poco, no sé, obnubilado, ¿no?, de la realidad. Tu forma de habitar el mundo es relacionándote con los demás, y la forma de poder relacionarte y enfrentarte a ellos es irlos a conocer, entender, y siempre con muchísimo respeto, siempre con una horizontalidad, ¿no? Y creo que esto no tiene que ver solamente, por ejemplo, en Cuidando al Sol, no tiene que ver solamente con la historia planteada o cómo me enfrento yo desde la posición que ocupo, digamos, en esta historia, sino tiene que ver con cómo nos relacionamos con lo que sucede detrás de cámaras también, ¿no? Creo que eso es importantísimo, hasta casi más importante que la misma peli, ¿no? Yo del rodaje de Cuidando al Sol, y no solo del rodaje, de la investigación y de todo el tiempo, o sea, esta peli yo la he escrito durante casi 10 años, digamos, ¿no? Yendo a la Isla del Sol, viviendo ahí con ellos, conociendo a toda esta gente y tratando de encontrar esto, ¿no? Y ahí es como, realmente esta brecha que nos han hecho creer, digamos, no es tal en este punto, ¿no? Viéndola desde donde yo la estaba viendo, en un momento de las humanidades, porque ahí estamos todas, ¿no? Hablo del momento en que una niña se convierte en mujer, en el que estás creciendo, en cómo te relacionas con tu madre, con tu padre. Evidentemente son relaciones familiares construidas desde distintos puntos, desde distintos objetivos, desde, no sé, muchas distintas necesidades. Pero al fin y al cabo, o sea, todos estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y tal cual, o sea, como otros niños en la Escandinavia pueden agarrar, ver y decir, pucha, sí, yo me parezco a esta niña, digamos, ¿no? Y dices, y sí, ¿no? Y sí, porque se trata de eso, ¿no? No creo que tengamos que seguir como, no sé, estirando más nuestras brechas, más bien todo lo contrario, como país, ¿no? En Bolivia, que tenemos aparentemente tantas diferencias como distintas culturas, distintas regiones y distintas formas de enfrentarnos, digamos, a nuestra historia, digamos, hay algo que es mucho más grande, ¿no? Que es precisamente eso, es nuestra capacidad de entendernos como seres humanos todos, ¿no? Hay algo que me encanta de tu peli, que es justamente eso que dices tú, con toda esta, digamos, tu lugar, el que yo te planteé hace rato, tú logras que la historia, que además, o sea, que en la historia está o es, o hay algo muy tuyo ahí. Es decir, yo lo siento, veo tu película y siento que me estás contando muchas cosas, como toda esa complejidad que hablabas tú que tiene el cine. Pero, digamos, en algún nivel me estás contando algo muy tuyo, una experiencia, sí, muy personal, muy humana, que yo también, sin ser mujer, me puedo identificar, digamos, ¿no? Y eso me parece un gran logro, ¿no? Es decir, esta historia es como una experiencia que has tenido tú, que ni siquiera sé cómo, sí, no quisiera ponerla ahorita en palabras, porque es una cosa quizás más emocional y es como una cosa con formas un poco más complejas que simplemente ponerlo en palabras, pero está ahí, y yo como espectador lo percibo, me conmuevo, lo siento, de trasladar esto tuyo a otro contexto y que funcione bien. No, súper, o sea, me encanta escuchar esta lectura tuya, digamos, que haya llegado de esa manera, porque, o sea, ha sido también creo el trabajo que iba haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y el trabajo que sigo haciendo ahora, el momento de ya tener que, ya no es crear la peli, es pensarla, digamos, reconceptualizar y qué sé yo, como para este tipo de charlas. Pero sí, o sea, creo que por lo menos para intentar, digamos, empezar con este camino, creo que he encontrado ese
ese punto, ¿no? Y me alegra si que lo hayas podido sentir o intuir por lo menos un poquito, ¿no? No sé si está totalmente logrado, pero bueno, ahí está el camino planteado por lo menos. Sí, por eso te preguntaba, porque me parece que es como eso es muy difícil, porque a veces cuando te acercas, digamos, a una realidad muy distinta, pecas se peca en el cine de tomar como mucha distancia y no involucrarte, no involucrar ningún tipo de tu experiencia ahí, y eso yo lo cuestiono. Pero bueno, ¿a quién le toca? ¿A vos? Me toca preguntarte. A ver, sí, te doy una pregunta ya saliendo un poquito más de este campo árido, digamos, de la emocionalidad y de todo lo que estamos construyendo, ya saliéndonos un poquito. Quería preguntarte cuál es como tu visión de lo que debería ser una gran y verdadera producción aquí en Bolivia, en nuestro contexto, para que realmente nuestro cine crezca, ¿no? Que sea más allá de solo los realizadores, solo los directores o solo los guionistas, y que también se pueda involucrar desde este lado de la producción, que ha sido como relegado un poquito a lo más ejecutivo, que no es así, ¿no? Entonces, sí, saber un poquito cuál es tu planteamiento, tu punto de vista respecto a esto. Sí, para no meternos, está tan bonita la charla, para no meternos en políticas de Estado, que me parece que es la base de todo, o sea, de toda cinematografía. La misma línea, digamos, ahí. Que eso hay que discutirlo, o sea, no me voy a meter ahí, porque ya lo vengo diciendo hasta el cansancio, ¿no? Si no hay eso, es como, estamos jodidos. Más allá de eso, y suponiendo que esa base material esté muy pronto, a ver, yo he tenido, ¿por dónde podría empezar? Yo he tenido, digamos, mi experiencia haciendo cine ha sido como es que pienso una cosa que voy a responder y yo mismo me la niego porque no es tan así. Voy a ir concretamente a lo que me estás preguntando tú, en cuanto a la producción. Uh-huh. Yo pienso que es súper importante esta figura del productor creativo. Ahora se le llama así, productor creativo. Porque muchas veces hemos pensado como en el productor, o bueno, se ha pensado aquí como simplemente la persona que busca los fondos y te consigue todo lo que necesitas, digamos, ¿no? Y yo creo que el rol de un productor va más allá de eso, o sea, va y debería comenzar desde el inicio, ¿no? Es decir, desde que el director está con su planteamiento, con su película, y ayudar, colaborar a materializar de la mejor forma posible esa idea que tiene el director. Entonces, en ese sentido, como dónde vamos a filmar, cómo podemos filmar, qué herramientas, tanto en crew como en equipo, como pueden potenciar, pueden viabilizar, digamos, tu proyecto como directora, digamos, ¿no? Me parece que esa figura del productor no ha habido por mucho tiempo. Me parece que ahora sí empiezan a ver, hay algunos nombres ahí, no los voy a dar para que no, sí, has dicho, no has mencionado a mí, no sé qué, pero sí empieza a surgir esa figura que me parece súper importante. Sobre todo, y esto también hay que pensarlo así, hay dos caminos, creo yo, ahorita de hacer cine en Bolivia, o por lo menos como dos vertientes grandes, como
¿ok? Haces tu película con fondos públicos, que en este caso sería Ibermedia, o bueno, cuando salió el PIU, o, que cualquier fondo, o fondos europeos, donde quieras, cualquier fondo te va a pedir algo a cambio, o sea, eso hay que saberlo, ¿no? Y no necesariamente en términos de contenidos ni de la forma, pero sí como que tienes que cumplir como ciertas. Entonces, ese es un juego, digamos, ¿no? Y uno tiene que, y ustedes, digamos, como estudiantes, tienen que saber si van a ir por ese camino, qué implica, digamos, ¿no? Ese camino, como que qué condicionantes. No lo digo en un sentido negativo, o sea, pero uno tiene que saber. Y el otro camino es agarrar tu cámara y hacer tu película, que es lo que yo he hecho en 2 de las 4. No, sí, más. Ahora estoy haciendo otra que es así. Igual, digamos, las otras 2, he tomado un camino híbrido, porque a mí me gusta el camino de agarra tu película y hazla. Y entonces ahí es distinto, porque cuando tienes una serie de recursos, tienes una serie de obligaciones también en el camino de hacer una película, digamos, más industrial, entre comillas. Tienes una serie de presiones y una serie de condicionantes que es muy difícil manejarla solo, ¿no? O sea, como director, digamos, pensar en eso más. Entonces creo que esta figura es súper importante. Un productor creativo que apueste con la película, que además tenga la misma visión. Eso es súper importante. Es como, no es alguien no debería ser alguien que te administre la plata, digamos, no es como, es alguien que tiene la misma visión, que comparte la visión del director o de la película, y un interés también, ¿no? Como, vamos hacia allí, entonces desde ese lado aporta, ¿no? En el otro camino es agarra ya tu cámara, es como, al ser otro modelo de producción, quizás en realidad no necesitas nada más que tú y tu cámara, digamos, ¿no? Ponele, digo, lo estoy reduciendo así bien a la mala, ¿no? Porque sí, es cierto, no es así. Necesitas actores, pero sería como, creo que hay que saber qué tipo de película quieres hacer. Y digamos, si te embarcas en ese camino, nada, o sea, ser consecuente, si quieres, ¿no? Es como, y estar alerta de que, sobre todo en una primera, en una segunda película, meterte en el camino grande, digamos, grande en el sentido de recursos, mucho crew, no sé qué, necesitas un productor creativo que tenga cierta experiencia, me parece a mí, que te guíe, ¿no? Porque eso es un caballo, es un monstruo, es un buque grande el que tienes que manejar, y nada, es complicado. Es complicado, sí. Dale, súper. Sí, creo que es súper interesante esto que dices, porque creo que aquí, sobre todo en nuestro medio, se ha visto muchísimo esto simplemente del productor ejecutivo, con todo lo que connota la palabra ejecutivo, ¿no? Que ejecuta, que hace que se haga posible, más allá de ver realmente que llegue a algún puerto, no a un buen puerto que tenga que ver necesariamente con el reconocimiento, qué sé yo, pero que tenga que ver con que se esté contando y se esté diciendo aquello que se ha construido, ¿no? Desde ti como guionista, como director, y en conjunto con tu equipo, ¿no? Porque el equipo es así sumamente importante para que esas voluntades realmente lleguen a ser, y el productor es absolutamente parte de ese equipo y una parte totalmente importante, ¿no? Quizás tendría que ser el aliado más importante, te diría yo. Sí. O sea, dentro de tu equipo, porque es el que va a estar desde el inicio hasta el final. Y hasta después del final. Y hasta después del final y hasta el fin de los tiempos. Es decir, tu fotógrafo va a llegar un tiempo antes del rodaje y se va en el rodaje y chao. Tu editor así, ¿no? Es como... entonces, sí, totalmente. Creo que es el aliado, el productor. Perdón, tenía una pregunta para Martín. Quería preguntarle qué le inspiró a ser, digamos, el visitante y ponerle en Cochabamba, ¿no?
Sí, yo vi mucho una experiencia un poco filosófica, teológica, y para mí es una de las primeras películas que reconoce el poder emergente de, digamos, de esas iglesias, de las iglesias evangélicas, ¿no? Porque yo, digamos, veo en Cochabamba un poco la decadencia del catolicismo y la emergencia de estos grupos evangélicos, de estos pastores, y además que tú lo captas muy bien, lo reconoces muy bien cuando el pastor, digamos, vive en una determinada zona y los creyentes viven en otra, ¿no? No sé si nos puedes explicar cuál es el origen, digamos, de reconocer esta historia y ponerla, digamos, en una ciudad como Cochabamba, digamos, una sociedad tan tradicional y yo también diría una sociedad con muchas ideas supersticiosas bueno, es una imagen de Bolivia, ¿no? De las creencias en Bolivia. Sí, no sé si tanto mi primera, pero quizás mi segunda peli, me interesa mucho, digamos, las formas de dominación y las relaciones de poder que hay entre las personas, en ciertas, no sé, dentro de la familia o dentro de una cierta comunidad o un barrio o lo que sea. Digamos, y desde ahí también mi interés en explorar, y sobre todo en el visitante, estas formas de dominación como que nos preceden en nuestra vida, es decir, que vienen desde, no sé, décadas, siglos atrás, ¿dónde están? ¿Cómo se dan? Y me parece interesante meterme ahí en el fenómeno, porque es un fenómeno muy reciente, que viene desde los 70s, del surgimiento de estas iglesias evangelistas protestantes en realidad, porque si bien es un abanico muy, muy amplio, digamos, incluso unas entre otras como que se pelean y eso, pero se las podría como encerrar dentro de un círculo más grande y llamarlas protestantes. Además norteamericanas, ¿no? Anglo, eso es súper importante. Entonces, este neocolonialismo visto desde las iglesias protestantes norteamericanas me parecía como un lugar interesante para explorar ciertas dependencias que tenemos, ciertas formas coloniales que tenemos aún hoy, digamos, ¿no? En nuestra sociedad, cómo se dan ciertas relaciones. Definitivamente el fenómeno, si te pones a pensar en el por qué aparecen los 70s, justo cuando y no es tan coincidentemente en realidad, la teología de la liberación, como los movimientos guerrilleros y esa resistencia, digamos, antiimperialista en los 60s, 70s, y dices, mira, justo ahí aparecen las iglesias, qué coincidencia. Y claro, digamos, de ser en los años, no sé, 40, 50 años atrás, en Bolivia, por ejemplo, 90%, no sé cuánto, un porcentaje parecido, no quiero dar números exactos, pero más o menos un 90% católicos y el resto otras, pasa digamos, a bajar, ¿no? El número de católicos, o que se consideran católicos, a un 60 y pico, y a crecer las iglesias protestantes un 20, 30%, esa es como... Es muy poco tiempo para que suceda eso, a eso le llamo fenómeno. Y es una cosa que yo veía, o sea, volviendo al tema de la realidad, es alguna cosa que yo veía todos los días, como cerca, ¿no? En mi barrio, los amigos, y me parece que es algo que hay que pensar, digamos, como sociedad también, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y también, y eso en relación al Estado también, el Estado está dando... a ver, estas iglesias capitalizan el dolor, ¿no? O sea,
y la gente que va ahí está sufriendo mucho, tiene ciertas, no sé, está en un momento de vulnerabilidad muy fuerte, y la pregunta ahí es, ¿qué está haciendo el Estado para lidiar con esas necesidades sociales, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme más en eso para no salirnos de nuestra charla, pero espero que te haya respondido un poco. ¿Que a quién le toca? ¿A mí? Creo, sí. Sí. Ya, bueno, esto es algo que creo que ya lo hemos hablado. Dice, ¿crees que el lugar que ocupa la autora dentro de una sociedad debe ser transparentado, exhibido, expuesto, problematizado, develado en las relaciones que los personajes tienen dentro de su relato, o sea, dentro del relato que está contando el autor, o puesto de alguna forma dentro de la obra, o no necesariamente? En otras palabras, ¿crees que el autor debe exponerse a sí mismo, no necesariamente en el sentido autobiográfico, pero sí, digamos, en la obra, en alguna forma estar allí, estar metido ahí? ¿Crees tú? ¿Crees que ese es, o más bien crees que debería tomar distancia? No sé, ¿qué opinión te merece? Creo que siempre va a depender del tipo de cine que sea, ¿no? O sea, como si nosotros vamos y vemos las películas que están ahorita en cartelera, digamos, nos enfrentamos a ver los blockbusters, los superhéroes, ¿no? Todas estas pelis, no vamos a ver a una autora ahí atrás, porque están siguiendo una determinada fórmula para generar cierto tipo de entretenimiento muy concreto en el público, generar su plata y listo, digamos, ¿no? Sin embargo, sí creo que por lo menos en el cine que más me gusta ver y al que más, por lo menos en este momento de la vida me estoy acercando, y creo que es un poco el que hacemos también aquí en Bolivia, en Latinoamérica, y un poco, no sé, el hecho de que exista una corriente denominada cine de autor, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué se llama cine de autor? Porque tú estás viendo al autor ahí, ¿no? Tanto al escritor, al director, qué sé yo. No, a mí me parece sumamente importante, ¿no? Creo que, no sé, pues ahí vuelvo igual un poquito a esto que decía Truffaut, ¿no? En algún momento, que una película debería ser como el resumen de una persona o un grupo de personas y sus circunstancias en un momento de tiempo específico, ¿no? O sea, decía esto, no sé, no me acuerdo de ver una entrevista, ¿no? Que decía que en el momento en el que te enfrentas a una peli, deberías poder sentir un poco hasta casi la temperatura, metafóricamente hablando, del cuerpo del director, de cómo estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, esta idea me parece maravillosa, porque creo que desde ahí nosotros estamos construyendo nuestras pelis, ¿no? O sea, ya sea porque no somos un país industrializado en cuanto al cine, o porque es al final la parte de nuestras voluntades, ¿no? El querer exponerte, no como lo que tú dices, no como generar una autobiografía o hacer cine de autoficción, digamos, no en ese sentido, no en cuanto solamente a las historias, las temáticas, los conceptos, sino también porque nos estamos exponiendo de otra manera, ¿no? Porque estás decidiendo absolutamente el punto de vista desde el cual vas a compartir esa mirada que tú tienes de una realidad, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que generar, no sé, un proceso mimético, como podría ser, no sé, la intención quizás de una concepción más teórica del documental, digamos, que quieres mostrar lo que es una realidad desde un punto de vista mucho más objetivo, que al final yo creo que eso no existe, pero bueno, pueden ser las intenciones. Pero creo que es importante el ser honestos con eso justamente, ¿no? Estoy yo focalizando, digamos, restringiendo este pedazo
no es interpretación tampoco, pero de lectura, digamos, de la realidad o de este fragmento de relato, de historia, de personajes que yo quiero contar, y lo estoy contando desde mí. Y el ser honesto, tú contigo en ese punto, creo que es algo que luego se ve en la pantalla, ¿no? Creo que es lo que pasa con la mayor parte del cine boliviano en general, ¿no? O sea, tú estás viendo, no estás viendo así a, qué sé yo, Juan Pablo Richter ahí en la peli, pero estás viendo su punto de vista, ¿no? Y creo que el momento en que el autor se expone de esa manera es que realmente puede generar diálogo con el espectador, ¿no? Si no te expones de esa manera, estás entreteniendo, estás generando otro tipo de experiencia, digamos, que no es de interpelación, ¿no? Y el cómo yo entiendo el cine, cómo yo me enfrento a él, tiene que ver, sí, absolutamente con esto, ¿no? Con que sí te tienes que exponer de cierta manera, ¿no? Pues cada quien encuentra sus formas y hasta ratos es inevitable, ¿no? Porque no es una cuestión consciente tampoco, ¿no? O sea, el momento de hacer Cuidando al Sol, yo no tenía esa idea como, sí, porque aquí voy a estar yo y quiero que este personaje diga esto porque es una palabra que yo siempre digo, ¿no? Que todo eso son, no sé, pues son migajas, no sé cómo llamarlo, como esto que sobra de la hojarasca, digamos, así que te chorrea y que no te sirve, solo te enmela. Entonces no creo que tenga que ver con eso, ¿no? Sino en el momento que he visto el corte final, digamos, de la peli, claro, ahí me he sentido totalmente expuesta, he dicho, a la mierda. Estoy aquí, has dicho. Sí, estoy aquí, así como semidesnuda, no sé qué, así, ¿no? Y ha sido en ese momento, no es como una cuestión así intencional. Me pasó exactamente lo mismo con mi primera peli, o sea, cuando la he visto y, o sea, la he mostrado a gente, he dicho, volveremos a la sala de edición, tengo que cortar alguna. O sea, es como demasiado, es como, ¿no? Te presentas desnudo, digamos, ¿no? Y no en el sentido autobiográfico, porque hay críticos que han hablado como, tus películas autobiográficas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con desnudar preocupaciones, dolores, inquietudes, experiencias que son muy tuyas, digamos, ¿no? Así como de una forma, va a sonar medio, pero generosa, digamos, ¿no? Como claro, como el abrirte, ¿no? El exponerte, el ponerte ahí como, bueno, pues aquí esto soy yo, esto también soy yo, ¿no? Y o sea, me estoy presentando ante ustedes así, es también pues un ejercicio así como duro, ¿no? De asimilar también después, pero sí, digamos, eso yo creo que en tus pelis, sí, en la primera, en la segunda, incluso en El Visitante, digamos, sí lo siento, ¿no? Siento ahí como, ¿no? Como no sé, lo que íbamos al principio de la charla, ¿no? Como el cómo te enfrentas a generar estas emociones. Tú dices, bueno, el dolor es algo que atraviesa todo y es algo que se lo siente, entonces, pero no es un dolor cualquiera, es tuyo, es tu dolor, ¿no? Y ahí está como la generosidad, creo, que se tiene de plantearlo y proponérselo al espectador, digamos, ¿no? Para generar este vínculo del que yo estaba hablando también antes, ¿no? Este lazo de humanidades, digamos, ¿no? Ahí. Buenísimo. A ver, aquí ya están empezando a levantar de a tres las manos. Uf, estamos jodidos. ¿Qué tal? Primeramente, buenas noches para ambos, Cata, Martín, un gusto tenerlos aquí presentes, es un placer. Pues bueno, mi pregunta va un poco más acerca de un concepto para ambos, ¿no? Últimamente el concepto de la atención me ha abarcado mucho en la mente, ¿no? La civilización actualmente avanza muy rápido, ¿no? Más de lo que nuestro cerebro puede a veces estimular, ¿no? En las mismas redes sociales, en el internet, estamos llenos de estímulos, ¿no? A cada rato, con todo tipo de información y fuentes de entretenimiento que tenemos, ¿no? Mi pregunta va más que todo acerca de que la atención últimamente en las nuevas generaciones, claramente incluyendo la mía, ha perdido un poco esa capacidad, ¿no? De captar su enfoque en una sola materia en sí fija, ¿no? Podemos verlo claramente en materiales audiovisuales, ¿no? Que han ido poco a poco abarcándose a ir directamente al grano, un tema central, ¿no?
pasando de videos YouTube a contenidos en TikTok, que son tan fugaces y que si realmente tu cerebro no está procesando, realmente no le llama la atención algo, pasa, ¿no? De contenido y contenido, ¿no? El cine últimamente yo creo que ha sufrido un poco, ¿no? Esta consecuencia, ¿no? De que la gente generalmente no logra satisfacerse con la atención de un largometraje de 1 hora, 1 hora y media. Y me gustaría saber si de alguna forma tendríamos que cambiar algún formato, ¿no? Aunque ya se ha estado haciendo con el tema de Netflix, muchas de las películas han tenido que salir ya en plataformas simplemente virtuales porque, bueno, es la satisfacción a veces de la misma gente, ¿no? Que es facilitarle al producto. Entonces, quisiera ver, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de estas consecuencias que ha tenido que ver este tipo de estímulos que cada vez son más fugaces y que si no te llaman la atención es siguiente y siguiente y siguiente, ¿no? Es sobre eso acerca lo que abarca mi pregunta. Gracias. Casi un tema de debate así de todo, ¿no? De un seminario, sí. Pero está buenísima. ¿Qué edad tienes tú? 19. 19. Wow. Es súper complejo, ¿no? Es algo, no sé, o sea, creo que el lenguaje, digamos, de las imágenes ahorita está cambiando radicalmente, ha empezado a cambiar ya desde las redes sociales y demás, y estamos como que acostumbrados como a frenar un poquito esa nuestra capacidad de discernimiento. Yo lo veo como un poquito de flojera también de parte nuestra, digamos, del ver, ok, él va para la derecha, pero no me interesa. Un poquito como de flojera mental también. No creo que, o sea, sí creo que todo el planteamiento que se está teniendo ahorita en estas generaciones no sea solamente responsabilidad, digamos, así mental de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver también, no sé, con esa necesidad, esa sed que se tenga no sé, como de una búsqueda, digamos, mayor, ¿no? De no quedarse y no conformarse. Creo que estamos desde mi generación y supongo que hasta la tuya, hasta y las que vienen ya me aterroriza saber, o sea, somos como generaciones conformistas también al respecto, ¿no? Creo que hay una cuestión bien triste con esto del streaming, o sea, si bien el streaming es el presente ahorita del cine, es súper complejo, pero creo que tiene que ver también con esa, no sé, antes uno se esforzaba por ir y acercarse a las pelis, ¿no? Ok, yo voy a ir a ver esta peli al cine, yo decido acercarme y ir a entablar esa relación, a generarme una experiencia. Ahora es, pucha, ya va a llegar a mí, digamos, o sea, ay no, qué flojera ir a ver, seguro la van a poner en 2 semanas en Netflix, digamos, ¿no? O bueno, la encuentro en un torrent, no sé, me la consigo, digamos, ¿no? Es esa relación que tiene que ver con una, no sé, como con esta necesidad de inmediatez, ¿sí? Que tú la nombrabas, pero aparte de eso, no sé, con responder al vértigo, digamos, a la vertiginosidad, ¿cómo se dice? Al vértigo con el que está corriendo, digamos, aparentemente el tiempo, ¿no? No nos sentamos ya, no nos detenemos como decir, pucha, ok, me voy a sentar en una sala, en una experiencia compartida, ya no tenemos esa necesidad de vivir la experiencia cinematográfica como tal. Yo soy un poquito más romántica en ese sentido, ¿no? Estoy totalmente consciente de que el presente del cine está en el streaming y qué sé yo. Sin embargo, creo que se quita muchísimo de lo que es la experiencia cinematográfica en sí, ¿no? No sé, o sea, creo que me he ido por hartas ramas distintas para responder a tu pregunta. No sé si algo de eso te ha respondido. Sí, a ver, quizás yo aumentaría algo ahí, que hay un aparato, ¿no?, que está reconfigurando las subjetividades. Entonces yo, digamos, tiraría la pregunta a tu generación y es ¿por qué este aparato? ¿Qué hay detrás, digamos, de este fenómeno que tú lo reconoces como un fenómeno? Tenemos una incapacidad para
prestar atención, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Quién está detrás? ¿Quién está...? No en el sentido de Mr. Burns, ¿no? Con el viejito que está moviéndolas, pero ¿qué agenda política, económica está propiciando esto y ese tipo de construcción de subjetividad? Creo que hay que hacerse esa pregunta. O sea, no es una cosa natural, digamos, ¿no? Como, ahora porque nosotros hemos nacido así, entonces naturalmente porque es la evolución. No, te diría, es como, a ver, preguntémonos qué intereses hay detrás de eso. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo, o sea, no sé si tiene sentido para ti. Y quizás aprovecharía para preguntarte, que te han quitado el micrófono, ¿tú tienes la capacidad de ver una película de principio a fin? Una película clásica, vamos a ponerlo así, digamos, de los 60 para atrás, o de los 70 para atrás. ¿Tienes, puedes, te gusta? ¿Estudias cine? Sí, bueno, acerca de eso, justamente la pregunta nace a base de cuestionantes que uno mismo se hace, ¿no? Hay algunas películas en donde comienzas a cuestionar acerca del ritmo, ¿no? Y sabes, y dices muy lenta, es como una peli muy lenta. Claro, y más allá de eso, sabes que el ritmo ha sido demarcado por ese tipo de cine que se hacía en esa época, digamos, ¿no? Un cine tal vez más expectativo, más sonoro, podemos darle cualquier tipo de significado, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, es como que yo creo que el mismo tema del celular, de estar tanto conectados, sí nomás tiene que ver un poco, ¿no? Con la faceta de crecimiento que tiene cada uno, ¿no? Ahora ves a una pequeña de 4 años y sabe tener tantos estímulos que, por ejemplo, mi mamá no sabe manejarlos todavía, digamos, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y la gente ha estado adaptándose y creo que constantemente y a partir de hace unas generaciones anteriores, a la mía tal vez, hemos comenzado a vivir en dos mundos, ¿no? Un mundo real, físico, en el que estamos presentes aquí, y aquel mundo virtual, ¿no? En donde en algunos momentos no muestras la cara, no muestras diferentes facetas de las que eres tú, digamos, porque es fácil manejarse en un libre albedrío en donde no tienes por qué mostrar tu verdadera cara, ¿no? Entonces puedes mostrar lo mejor de ti, puedes mostrar algunas experiencias que al final, ¿quién busca el internet para mostrarse como mala persona, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo pienso que, o sea, es un problema. Lo que has planteado tú es una pregunta que nos venimos haciendo, creo, los cineastas hace mucho tiempo, no es nada nuevo, y es una pregunta súper compleja y que como que requiere que pensemos mucho, ¿no? Y quizás está bueno como pensar en diálogo también. Para no acaparar, demos paso a una siguiente. Gracias a vos. Dos últimas preguntas. Tú y tú. Bueno, buenas noches. Primero decir que pensé que iba a ser una conferencia académica de cada uno. Y esto está mucho mejor de lo que pensé que iba a ser, ¿no? Yo pensé que cada uno iba a estar con un tema y no, la verdad es que está mucho mejor, ¿no? Me gustó mucho la participación de los dos. También me ha gustado mucho la participación de Catalina. Me pregunto mucho por las motivaciones íntimas que le empujaron a Catalina a hacer una película tan largamente pensada, ¿no? Tan largamente trabajada. Yo quiero comentar que también, como ustedes, creo, me acerqué al cine. Yo no he sido cinéfilo, yo soy de sociología, ¿no? Yo nunca he sido cinéfilo. Y en la adolescencia, sin embargo, vi algunas películas que me impactaron mucho, bastante. Por ejemplo, esta película con Jack Nicholson en un hospital psiquiátrico, Atrapado sin salida.
o sea, me impactó demasiado porque es una crítica brutal a la psiquiatría de los años 50, 60, 70, ¿no? Que practicaban la lobotomía, los electroshocks, las formas más brutales de control de la locura, ¿no? De lo que ellos veían como locura, ¿no? También me impactó mucho La Sociedad de los Poetas Muertos, que de repente no sea una película de culto, pero me impactó mucho la crítica de la educación autoritaria, ¿no? Entonces también ya sé, así varias películas, algunas películas, ¿no? Pero nunca he sido cinéfilo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años sí me ha vuelto a interesar de manera especial el cine, ¿no? Y lo que yo veo es que siempre nos acercamos a una película o a una obra literaria por alguna razón bien íntima, bien que está dentro, ¿no? Una duda, un escepticismo, un momento de incertidumbre, un momento en que no estamos con los pies bien puestos en la tierra, también nos puede llevar a la literatura, al cine. Catalina, quería preguntarte exactamente, haces un trabajo de 10 años y ¿cómo ves cuál es ese proceso de, si hay tú dices, terminaste como, te sentiste desnuda al concluir, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste y cómo concluiste ese cambio y cómo ves la recepción de la gente en torno a tu película? Súper, gracias por todo lo que dices. Pucha, o sea, el proceso sí es, o sea, ha sido largo, han sido 10 años desde que vino la primera imagen hasta que se ha subido al cine, digamos, ¿no? Hasta que la peli ha estado en una sala. El proceso de escritura ha ido teniendo sus altibajos, nace de una manera, nace como cortometraje, nace como una imagen, digamos, simplemente que se ha ido como nutriendo de cuestionamientos y de lecturas que yo iba teniendo, con las que iba acompañando, digamos, esta mi necesidad, esta mi urgencia, digamos, que tenía de construir una historia como esta. Y ha ido mutando en el tiempo como ha ido mutando yo. O sea, han pasado varios años en los que se ha ido dando vueltas, se ha ido como construyendo y ha ido mutando de una manera muy grande, que creo que eso es precisamente lo que se ve, ¿no? Luego en la peli, es el cómo parte de una cosa y llega a otra, cuáles son las voluntades, digamos, que se han ido trabajando, digamos, ahí, ¿no? Como para construir una historia más, no sé, más simple, si se quiere, ¿no? Yo considero Cuidando al Sol como una historia pequeña, simple, pero que al final está tratando de ahondar en cuestiones como mucho más grandes, ¿no? O sea, uno de los primeros cuestionamientos era ¿qué haces? ¿Cómo filmas? ¿Cómo pones en escena valga la redundancia, pero una escena en la que tengas un personaje que no hace nada, ¿no? Que está ahí sentado haciendo una actividad aparentemente inactiva, que es la espera, digamos. ¿Cómo filmas eso sin que venga un aburrimiento con estas nuevas generaciones, sin que suceda, digamos, no sé, sin que se convierta en un cine contemplativo, qué sé yo, de ver un personaje mientras este personaje mira, digamos, ¿no? Entonces, este cuestionamiento ha sido el que ha generado como el motor mayor, digamos, ¿dónde está el movimiento interior de nuestros personajes? ¿Dónde está la intimidad con la que yo me relaciono con ellos para ver crecer a estos personajes, ¿no? Para ver que sí hay un devenir, para ver que en una aparente inactividad hay una actividad realmente potente, ¿no? Que se puede llegar a construir y que puede llegar a generar conflicto, que puede llegar a generar encuentros y demás, ¿no? Creo que por ahí, no sé si te has respondido ahí. Sí, bien, dale, gracias. No sé si la última pregunta la lanzamos entre nos o… No sé. Ahí. Yo tenía una pregunta. ¿Y nosotros ya no terminamos? ¿Y nosotros podemos terminar o ya nos van a cerrar? ¿Va a tocar el timbre? Sí, ahí estamos. Ok, súper. Ya, bueno, la pregunta es para los dos. Bueno, yo también estudio cine, creo que al igual que varios acá.
Y quería preguntar sobre la dirección actoral, ¿no? Porque hubo manejo de actores muy diferente en Cuidando al Sol que hubo en El Visitante, ¿no? Ya que en Cuidando al Sol tienen actrices naturales y en El Visitante creo que tienen actores profesionales, ¿no? Que yo sepa varios, ¿no? Entonces quería saber más o menos cómo ven ustedes la diferencia entre uno, en lo otro, cómo lo han aplicado en sus propias películas, digamos, porque han decidido que sea de esa forma y eso básicamente sobre los actores y la dirección. Eso, para que descanses un poquito. Mira, a mí siempre me ha gustado combinar eso que se llama actores naturales con actores profesionales. Creo que en todas mis películas he hecho eso. Y en El Visitante igual. Los pastores son actores profesionales de una trayectoria impresionante. Los que hacen de los pastores. Y Humberto y la hija es su primera película. Entonces, en el caso de ella sí ha tomado, pero tenía 13 años, entonces no sé si se puede hablar de una actriz profesional, alguien que ha tomado unos talleres, digamos, de actuación, pero nunca ha hecho nada. Entonces, estaba el reto de equilibrar, digamos, ¿no? O sea, de que además de que no se sienta esa brecha en la escena entre actores, digamos, con mucha experiencia profesionales, con actores primerizos o naturales. Ese era un gran reto en la peli, y bueno, como te digo, lo vengo haciendo desde antes, ¿no? Solo que aquí habían ciertas características especiales que hacían que sea un poquito más complejo. A mí me gusta mucho esa combinación porque pienso que, digamos que los actores profesionales elevan el nivel de la actuación en la escena, digamos, lo empujan hacia arriba, y los actores naturales naturalizan, o sea, es como, le dan como una cosa espontánea a la escena, y a la vez son empujados por los actores profesionales. Es decir, como que uno empuja hacia arriba y el otro los baja, en el sentido de que a veces los actores profesionales no sé, pueden sobreactuar, digamos, ¿no? Y están los actores naturales ahí como para aplastar esos momentos de punta, digamos, de sobreactuación. Ahora es cierto que cuando trabajas con actores de la talla de este tipo, César Troncoso, que es un monstruo, no tiene, o sea, es impecable, ¿no? Pero bueno, es algo que me gusta hacer, creo que además me aporta mucho en el momento de la puesta en escena, y bueno, esa es mi experiencia con El Visitante en tema de actuación. Mañana estoy dando un taller, estoy haciendo chivo, pero en realidad ya está cerrado, o sea que si alguien no se ha inscrito, quiere venir, bueno, igual siempre creo que se puede hacer un campito para alguien más, y voy a dar un taller y justamente voy a hacer eso, voy a combinar un actor, porque va a ser bien práctica, un actor profesional con mucha experiencia con un actor, con una actriz que no tiene mucha experiencia. Eso, mañana a las 10 de la mañana, los interesados. Ahora sí. Vengan al taller. Nada, pues sí, brevemente, igual en Cuidando el Sol, sí, por la naturaleza de la historia, sobre todo, la historia me exigía trabajar con estas actrices, ¿no? Yo necesitaba actrices con estas dos niñas que son actrices naturales, su primera peli, su primera experiencia en cualquier tipo de actuación, o sea, ni siquiera habían bailado en el colegio, digamos, ¿no? Entonces, ha sido como súper lindo, súper enriquecedor. También creo mucho en la unión de actores profesionales con actores naturales, que es lo que hemos trabajado en Cuidando el Sol. Todos los adultos son actores profesionales, no tan gigantes, gente que también, no sé, Karina Paco, que hace de la madre, está empezando su carrera, pero bueno, teníamos a Luisa Dubiri, estaba Freddy Chipana, y demás, que sí nos estaban aportando justamente esto que dice el Martín, ¿no? Esta solidez que en el caso de Cuidando al Sol ha sido vital, porque esta solidez empujaba a que nuestras dos niñas, los tres niños, digamos, protagonistas,
vean un punto al cual tenían que alcanzar, digamos, ¿no? Y ha sido súper lindo porque el trabajo igual de los niños, de las niñas y el niño, les ha como naturalizado, digamos, todo el trabajo que tenían estos actores. Los 3 actores adultos, digamos, secundarios de la peli, son actores de teatro, no tanto así de cine, ¿no? Entonces también el registro teatral es totalmente distinto. Y al unir ese registro con la naturalidad que tenían las niñas, que le exigía la historia, pues creo que ha generado como un equilibrio, digamos, interesante, ¿no? Sobre todo en todo el trabajo previo, en todo el trabajo fuera de cámaras que se ha hecho para generar los lazos, digamos, entre ellos, ¿no? Por ahí va. Sí, gracias. Buenísimo, no sé, Mari, cómo andamos de tiempo. Ya tenemos que ir cerrando. Buenísimo. ¿Quieren hacer un comentario final? No, yo simplemente decir, agradecerte, me encantó la charla. Ojalá hubiera una de estas así cada mes. Más larga. Sí, más larga. Porque la verdad es que nos hemos quedado con preguntas ahí en el tintero, ¿no? Sí, bueno, quizás en un café después podemos seguir conversando, pero, y gracias Mari por propiciar esto, la verdad es que, y gracias a ustedes por la paciencia, por el interés, por escucharnos, sé que han quedado manos ahí levantadas para preguntar, pero bueno, ya se dará la oportunidad de seguir conversando, me parece que es sumamente importante este tipo de diálogos, además así, ¿no? Con este formato súper distendido, o sea que gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, igual súper agradecida de poder estar charlando contigo de esta manera tan abierta, tan libre, y agradecida contigo, Mari Carmen, con Imagen Docs, con el Centro Cultural, de propiciar este tipo de espacios, ¿no? Yo decía, pucha, es como súper bonito, ¿no? Poner a 2 personas a charlar con público, digamos, ¿no? Decía, pucha, como compleja la posición en la que nos pones, pero creo que es súper lindo poder tener esa oportunidad, y agradecerles a todos ustedes también por haber estado aquí, haber aguantado la 1:30, por la curiosidad que han tenido y por acompañarnos pues en todo esto, ¿no? Ha sido súper lindo, muchas gracias. Gracias.